tuvimos la oportunidad de estar allí y fue tremendo este congreso. El Espíritu Santo se movió con poder, se dieron unas palabras que eran unos filetes, unos ribeyes de pulgada, mucho por digerir de todo lo que el Espíritu Santo estuvo enseñándonos a través de todos los oradores que estuvieron allí, pero en especial algo que nos impactó mucho fue una palabra que yo considero profética y que viene del Espíritu Santo. Y se soltó esta palabra y se dijo: los avivamientos que han ocurrido en la historia solamente son la salpicadura del río de avivamiento que está por venir. Y sentimos que es una palabra de parte de Dios, donde nos está avisando a toda la iglesia de que viene un avivamiento grande, viene un río de avivamiento. Y lo que hasta hoy hemos experimentado por parte del Espíritu Santo es solamente las salpicaduras de ese río. Pero viene un río, como dice ahí la palabra en Ezequiel, que fluye desde el trono de Dios y que va a inundar no solamente México, sino toda la tierra. Y lo creemos. El día de hoy quiero compartir contigo dos historias. Una se encuentra en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo Testamento. Estas historias parecen paralelas, pero son personajes completamente diferentes. Situaciones que son muy iguales, pero con reacciones completamente distintas. La primera de ellas la encontramos en el libro de Jonás, en el capítulo 1. Jonás, capítulo 1. Y dice ahí la escritura: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El versículo 3 dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Pero el Señor, dice el versículo 4, hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Bueno, esta es la historia en el Antiguo Testamento de este hombre llamado Jonás. Y ahora quiero llevarte al Nuevo Testamento para leer la otra historia y ponerla en comparativa. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, encontramos esta historia, versículo 35 en delante, Marcos 4, 35, donde dice: aquel día, cuando llegó la noche, Jesucristo les dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Bueno,
Esta es la historia de nuestro Señor Jesucristo yendo con sus discípulos, cruzando el mar de Galilea en dirección a la ciudad de Gadara. Antes de empezar, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque verdaderamente se vuelve luz a nuestro camino. Oramos que tu Santo Espíritu el día de hoy venga a nuestras vidas y nos transforme cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesús, por medio de tu palabra. Que venga tu rema, venga tu revelación el día de hoy y que salgamos de aquí llenos de tu palabra, llenos de tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Pues hemos leído estas dos historias, estos dos eventos, circunstancias parecidas, pero personajes completamente. La primera es que ambos, tanto Jesús como Jonás, fueron elegidos por Dios, fueron escogidos por Dios. Dice la palabra, nosotros no elegimos a Dios, sino Él en su misericordia nos ha escogido. Él nos ha elegido. Y sabes una cosa, es un privilegio. Es un privilegio el entender, el saber que yo he sido escogido por Dios. Porque realmente no tengo nada especial como para ser escogido por Él. No hay nada en mí que sea atractivo para Él como para que Él me haya elegido entre todos. Sino ha sido su pura misericordia, su pura gracia, por lo cual nos ha seleccionado. Piensa en esto. ¿Cuántos millones de personas hay afuera que siguen sin Cristo? Que siguen perdidos, que siguen extraviados, que siguen sin propósito, que no saben a dónde van a ir después de que mueran, o muchos de ellos sí saben, sin esperanza, sin ciudadanía, sin Dios. Pero tú y yo tenemos el privilegio de haber sido llamados para estar con Él en una vida eterna. Y aquí tenemos a dos hombres, Jonás y Jesús, que Dios eligió para ser portadores de un mensaje. Lo mismo para ti y para mí. Hemos sido llamados, sí, para vivir con Él, sí, para ir al cielo el día que muramos, pero también mientras vivimos en este mundo tenemos una responsabilidad con esa elección. Y la responsabilidad es llevar el mensaje de la salvación. Es la única razón, escucha bien, es la única razón por la cual el día de hoy, domingo 23 de febrero del 2020, seguimos vivos. Porque tenemos que llevar un mensaje al mundo. A Dios nada le costaría que el día en que tú te conviertes a Cristo, en ese instante poderte llevar al cielo. Porque en el momento en que nos salvamos, podemos irnos con Él. Pero Él, sin embargo, nos deja en este mundo con una gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y aquí tenemos a estos dos personajes, uno en el Antiguo y otro en el Nuevo Testamento. Dios les había comisionado el ser pregoneros de un mensaje, el llevar la misión de compartir el mensaje de la salvación. Circunstancias iguales, pero la respuesta de uno y de otro muy distinta. Cuando se le dice a Jonás que vaya a predicar el mensaje a Nínive, ¿qué hace Jonás? Desobedecer el mandamiento. En cambio vemos a Jesús que el Espíritu Santo lo lleva a llevar un mensaje a la ciudad de Gadara.
donde se encontró con aquel gadareno. Y Jesús va en obediencia rumbo a aquel lugar. Dos reacciones completamente diferentes. Uno se niega a pregonar el mensaje, pregonar el evangelio. El otro obedece. Mi amado, somos llamados a ser pregoneros de este mensaje. No podemos negarnos, no podemos caer en la situación de Jonás, de no querer llevar este mensaje. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser obedientes a esa gran comisión que Jesús nos dejó. Tenemos que anunciar el evangelio. Y no solamente con palabras, sino con nuestro estilo de vida. Tu matrimonio, tus hijos, tu familia, tu trabajo, todo lo que hacemos debe de ser un evangelio vivo para la gente que nos rodea. Más que las palabras, son nuestros hechos. Ser pregoneros del mensaje del evangelio de Jesucristo. Aquí vemos a dos hombres con esa gran comisión. Uno obedece, el otro no. Yo me pregunto, ¿a quién me estoy pareciendo? ¿Me parezco a Jonás? Porque no quiero, porque soy cristiano de la secreta, porque no quiero ni siquiera que se den cuenta que soy un cristiano, porque no estoy promoviendo el evangelio, porque me estoy quedando callado, o me parezco a Jesús. Alguien que sabía que había venido para anunciar el evangelio del reino. Alguien que no se quedaba callado. Alguien que se metía entre las multitudes y entre los necesitados, porque venía con un mensaje. Para Jesús era una necesidad anunciar el evangelio, ser pregonero del evangelio. ¿A quién me parezco? ¿Me estoy pareciendo a Jonás, quedándome callado, no anunciando el evangelio, no diciéndole a nadie, sabiendo que hay gente a mi alrededor que está muriendo eternamente? Familiares, amigos, vecinos, que sé que no tienen a Cristo y que si se mueren, se van a una vida eterna sin Cristo. ¿A quién me estoy pareciendo? Jonás no tenía carga por la gente de Nínive. Jesús tenía carga por los gadarenos. Jonás no se sentía responsable de la gente de Nínive. Jesús se sentía responsable de los de Gadara. ¿A quién me parezco? ¿A quién se asemeja mi vida? Y hay que reflexionar. Algo que también encontramos en estas dos historias es que ambos personajes, Jesús, Jonás, están relacionados con la paloma. ¿Y quién es la paloma? El Espíritu Santo. ¿Sí? Jonás está relacionado con el Espíritu Santo, con la paloma en su nombre, porque el nombre de Jonás significa paloma, o mejor dicho, palomo, porque es hombre, palomo. ¿Sí? Y Jonás tenía el título de palomo, paloma, mensajero del Espíritu Santo. Pero en cambio, Jesucristo, más que el título, Él tenía la persona del Espíritu Santo dentro de Él. Mira, hay una diferencia en la persona del Espíritu Santo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre algunas personas que Dios elegía para una función especial. Pero el Espíritu Santo no era para todos, era solamente para algunos que tenían una comisión especial que desarrollar, un encargo especial que hacer.
Y el Espíritu Santo era temporal en el Antiguo Testamento. Hoy estamos viviendo tú y yo en el Nuevo Testamento y hay una gran diferencia. Porque en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo no es para uno, dos o tres o para los superungidos, sino es para todo aquel que ha creído en Cristo Jesús. Ya no es para algunos solamente, sino es para todo el que ha creído. Y la residencia del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento no es temporal, es para toda la vida. Para toda la vida. ¿Sabes tú que el Espíritu Santo te ha escogido a ti como residencia? Porque dice su palabra que somos templo del Espíritu Santo. Qué privilegio saber que dentro de mí vive Dios. Y no es un choro, no es una fantasía, no es una imaginación, no es una ilustración, es una realidad, es una verdad. Tenemos que distinguir entre ilustraciones y realidades y verdades. Cuando dice la Escritura que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, es una verdad. Es una verdad, es un hecho. Y yo soy templo del Espíritu Santo. Y tú eres templo del Espíritu Santo. Y no solamente el Espíritu Santo quiere vivir en ti durante esta vida, sino cuando estemos también en la otra vida, el Espíritu Santo seguirá viviendo dentro de mí. Gloria a Dios. Porque este es un privilegio, escúchame, que al menos hasta donde yo leo en la Biblia, solamente los hombres tenemos. Los ángeles no tienen este privilegio. Entonces, en ese sentido, tú y yo somos más privilegiados que los ángeles. Aquí tenemos a dos hombres en estas dos historias. Uno lleva el título de, el otro está lleno del poder del Espíritu Santo. ¿A qué voy con esto? No te conformes con el título, no te conformes con poquito del Espíritu Santo. Métete de lleno. Que tu estilo de vida sea de la llenura del Espíritu Santo para arriba. Y no te conformes con menos de eso. La llenura del Espíritu Santo. Vemos dos hombres. Uno tiene el título, nada más. El otro tiene la persona y la llenura. Yo me pregunto, ¿a quién me parezco? ¿Me parezco a Jonás, que nada más llevó el puro título, llevó el puro nombre? Conozco del Espíritu Santo, he leído la historia del Espíritu Santo, me sé la teoría del Espíritu Santo, he leído la doctrina del Espíritu Santo, pero no está el Espíritu Santo. Estoy lleno de conocimiento, pero no de la persona. Yo necesito la persona del Espíritu Santo dentro de mí. Para mí no es una opción, es una necesidad. Por eso dice Efesios, ahí en el capítulo 5, que debemos de ser llenos del Espíritu Santo. No se embriaguen de vino, en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Es un mandamiento, no es una opción, no es una oferta, sino debe ser un estilo de vida en el que cada mañana cuando yo me levanto, lo primero que hago es doblar mis rodillas y reconocer delante de Dios y decirle: Señor, sin ti yo no puedo. Yo necesito el Espíritu Santo hasta para respirar. Yo necesito el Espíritu Santo para vivir. Y yo le digo todas las mañanas: Señor, si tú no me llenas de tu Santo Espíritu, yo nada puedo hacer. Soy totalmente dependiente de tu Espíritu. Jonás era un independiente del Espíritu. Jesús era un hombre dependiente completamente del Espíritu Santo. Cada milagro que tú ves en los evangelios por parte de nuestro Señor Jesucristo, cada liberación de una persona endemoniada, cada sanidad de un enfermo, todo lo hizo Jesucristo por el poder del Espíritu Santo que moraba y lo llenaba a él.
Él no lo hacía en sus fuerzas, Él no lo hacía en su autoridad, Él no lo hacía en su poder, porque entonces no sería ejemplo para ti y para mí. Pero Él lo hace todo en el poder del Espíritu Santo. Su vida era una vida de milagros. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Cosas sobrenaturales eran naturales para Él. Y ese es el plano en el que tú y yo somos llamados a vivir, amado mío. A vivir en el plano de lo sobrenatural. Y tanto vivimos en el plano de lo sobrenatural que se vuelve algo natural para nosotros. Cuando estamos viviendo en esa llenura y en ese poder del Espíritu Santo. En ese sentido, ¿a quién me parezco? ¿A Jonás o a Jesús? ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿Tengo el puro título, el puro nombre? ¿O realmente me estoy llenando del Espíritu Santo todos los días? Hay otra relación entre estas dos historias que hemos leído. Ambos personajes subieron a una embarcación. Ambos se hicieron a la mar en una barca. Fueron tripulantes de un navío, tanto Jesús como Jonás. Situación igual, pero motivaciones al subirse a la barca muy distintas. Jonás se sube a la barca en desobediencia, por desobediente. Jesús se sube a la barca por obediente. Jonás tomó el barco en una dirección opuesta a la voluntad de Dios. Jesús toma la barca en una dirección a favor de la voluntad de Dios. Los dos estaban en una barca. Los dos llevaban una dirección, pero una dirección completamente distinta. Uno iba en dirección a la voluntad de Dios y el otro iba en una dirección completamente opuesta. Y mira, hay dos maneras de hacer las cosas en este mundo. O se hace a la manera de Dios o se hace a tu manera. No hay otra. Las cosas las hacemos de acuerdo a como Dios lo destina, lo define, de acuerdo a su voluntad, o se hacen de acuerdo a mi voluntad. Y esas dos cosas a veces es una lucha que se está forjando dentro de mí. Hay días en que lucho en hacer la voluntad de Dios o hacer mi voluntad. Y hay esta oposición. Y ahí está mi carne y mi espíritu luchando. La carne queriendo hacer su propia voluntad. Mi espíritu queriendo hacer la voluntad de Dios. ¿Quién nos encuentra en esa lucha? Yo creo que todos, ¿no? Pasamos por esa batalla, por esa lucha. Aquí encontramos a dos hombres. Para Jonás fue más fácil oponerse a la voluntad de Dios. Se le hizo más fácil darle rienda suelta a su carne, hacer lo que su carne quería. Para Jesús, hacer la voluntad de su Padre era tan importante que dice la Escritura que era como su alimento. Jesús se alimentaba, Jesús comía de hacer la voluntad de Dios. En ese sentido, Jesús nunca ayunaba. No había un día en que Jesús ayunara de la voluntad de Dios. No había vacaciones para Jesús para no hacer la voluntad de Dios. Jesús no se daba permisos para hacer su propia voluntad. Aun cuando Él está en el Getsemaní, a punto de ser capturado para ser llevado a la cruz, Él le dice a su Padre: Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga lo que yo, sino lo que tú dices, Padre. Aún en esa situación tan adversa, aún en esa situación en la que estaba tan angustiado, tan atribulado,
Él estaba dispuesto a hacer siempre la voluntad de su Padre. En ese sentido, ¿cómo estoy yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Mi voluntad o la voluntad de Dios? O 50-50, mitad y mitad. Un día hago la voluntad de Dios, pero otro día hago lo que me da mi gana. O en esta área sí hago la voluntad de Dios, pero en estas otras áreas, aquí yo soy el que decido qué hago. Jesús estaba rendido completamente a la voluntad de Dios en todas las áreas de su vida. ¿A quién se parece mi vida en cuanto a la voluntad de Dios? ¿Estoy haciendo lo que yo quiero o estoy haciendo lo que Él quiere? A veces me autoengaño. Confieso mi pecado delante de todos. Que a veces hago cosas y me digo a mí mismo, es que es la voluntad de Dios, cuando no es cierto. Pero es una manera de darme permiso a mí mismo. No. La voluntad de Dios nunca va en contra de este bendito libro, que es la palabra de Dios. Hay personas que se autoengañan, diciendo que lo que van a hacer es la voluntad de Dios, porque Dios les dijo. De repente hay matrimonios que dicen, no, es que Dios me dijo que me divorciara. La palabra de Dios es muy clara en Malaquías. Dios aborrece el divorcio. ¿Cómo va a ser la voluntad de Dios? Pero a veces le ponemos ese título a cosas que queremos, que quiere hacer mi carne, mi yo, y que no son la voluntad de Dios. Aquí tenemos a dos hombres, uno haciendo su voluntad y el otro haciendo la voluntad de Dios. ¿A quién se parece mi vida? Otra semejanza en estas dos historias es que ambos navegaron, pero no solos, iban acompañados. Había personas que iban con ellos, no eran los únicos tripulantes, sino iban rodeados de gente que los iba acompañando. Situaciones muy similares, pero compañías muy distintas. Cuando vemos la historia de Jonás, Jonás se sube a una embarcación, pero en esa embarcación iban otros hombres junto con él. Pero por lo que la Biblia nos leímos en Jonás capítulo 1, eran hombres impíos, eran hombres idólatras, tenían otros dioses, no conocían al Dios verdadero. No había temor de Dios en esos hombres, porque ni le conocían siquiera. Esta era la gente que iba acompañando a Jonás. Esta es la gente que iba en el barco donde iba Jonás. En cambio, cuando vemos la historia de Jesús, Jesús también iba en una barca e iba con gente, pero la gente que iba rodeando a Jesús era gente muy distinta a la que iba en el barco de Jonás. En el barco de Jesús, la gente era gente que amaba a Dios, conocía a Dios y tenían temor de Dios. Esa era la gente que iba rodeando y acompañando a Cristo en esta travesía. Yo tengo que preguntarme, en la travesía de este mundo, en mi barco, ¿qué tipo de gente me está acompañando? ¿De qué gente me estoy rodeando? ¿Tú crees que las amistades no me afectan? Claro que las amistades. Y te diré quién eres. Primera de Rafa 2:3. Pero es la realidad. Lo decimos de broma, pero la compañía que tenemos nos afecta, nos cambia, para bien o para mal. Las malas conversaciones, dice la palabra de Dios, afectan, trastornan nuestras buenas costumbres. Primera de Corintios 15. Escúchame, Jesucristo escogió, no lo escogieron. Jesucristo escogió a 12 para rodearse de ellos,
Cristo andaba con todo mundo, no me malentiendas. Cristo no discriminaba a nadie. No estoy diciendo que discrimines, porque tenemos que estar en el mundo, si no, ¿quién los va a salvar? Tenemos que ser sal, y la sal no puede quedarse en el salero, dentro de 4 paredes, tiene que ser echada sobre la comida que es el mundo. Tú y yo tenemos que actuar allá afuera, tenemos que convivir afuera, tenemos que relacionarnos afuera. Sí, así es. Pero la pregunta es, ¿quién va en tu barca? ¿Quiénes son tus íntimos? ¿Con quién convives? Porque tus amistades determinan tu manera de ser, de pensar, te afectan. Cristo se rodeó de 12 que lo acompañaron en todo su trayecto. Eran sus íntimos. Y de esos 12, 3: Pedro, Juan, Jacobo, los más íntimos. En este renglón de los compañeros de mi vida, ¿a quién me parezco? ¿A Jonás o a Jesús? ¿Quién va en mi barca? ¿Quiénes son mis íntimos? Mari Carmen y yo, como responsables del Ministerio de Matrimonios, siempre les advertimos a los jóvenes antes de casarse: muchachos, cuiden con quién se van a casar. Tienen que abrir bien los ojos, porque va a ser el compañero, la compañera, el piloto, la copilota de su barco que va a navegar con usted. Y la palabra es muy clara cuando dice: no te unas a yugo desigual. En el Antiguo Testamento Dios le decía al pueblo de Israel: no des en casamiento a tus hijos o a tus hijas con la gente que está en esta región, porque harán que tu corazón se voltee a sus dioses y me dejarás a mí, tu verdadero Dios. Había una advertencia desde el Antiguo Testamento. Y de repente vemos a jóvenes cristianos, cristianas, queriéndose casar con un hombre, una mujer que no tiene temor de Dios. ¿A quién están subiendo a su barca? ¿Con quién quieren formar una familia? Y después vemos las consecuencias, porque terminan haciendo su voluntad y no lo que la palabra de Dios dice. En este renglón de los compañeros, ¿a quién me parezco? ¿Quién va en mi barca? ¿Soy como Jonás o soy como Jesús? Y no solamente aplica para mí, sino yo como padre tengo que velar por las amistades de mis hijos también. Y estar velando como padre, como mi responsabilidad. ¿Con quién se está juntando mi hijo? ¿Con quién se está juntando mi hija? Hasta donde pueda hacerlo. Otra semejanza en estas dos historias, ¿sí? Dentro de la embarcación, tanto Jesús como Jonás se quedaron dormidos. Yo creo que estaban muy cansados los dos. Y ya estando en la barca, ya estando arriba, ambos se quedan completamente dormidos. Una situación muy parecida, pero un sueño completamente diferente. El sueño de Jonás fue muy diferente al sueño de Jesús. Ahí en Jonás, en el capítulo 1, déjame regreso ahí a Jonás 1. En el versículo 5 al final dice: pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Esa palabra que se traduce por dormir al español, en el hebreo es la palabra radam. Y radam es una palabra hebrea que significa dormir intranquilamente, dormir perturbadamente. ¿Has pasado alguna noche así? Yo sí. Hay cosas que de repente me han quitado el sueño. Y son sueños que no descansas.
Son sueños que cuando te levantas igual de cansado como cuando te acostaste. Terminas azorado, cansado, fatigado, perturbado, porque el sueño no te sirvió de nada. Ese era el tipo de sueño de Jonás. Y claro, pues ¿quién va a dormir tranquilo después de que vas en contra de la voluntad de Dios? ¿Quién va a dormir tranquilo cuando las cosas las estás haciendo en tus fuerzas y no con el poder del Espíritu Santo? ¿Quién va a dormir tranquilo cuando tu actitud es de rebeldía a los mandamientos de Dios o a la voluntad de Dios? Pues era una consecuencia el mal dormir de Jonás por lo que estaba haciendo. En cambio, el dormir de Jesús es un dormir tranquilo, en paz. Salmo 4:8. Esta era la manera como el rey David dormía. En eso se parecía a Jesús, porque él dice allí en Salmo 4:8: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ese es el tipo de sueño que yo quiero. Es el tipo de sueño que yo necesito. ¿Cómo estoy descansando? Estoy descansando en... Mira, Cristo descansaba en Dios. Por eso su sueño era reparador. Él no descansaba en sus fuerzas, Él no descansaba en sus habilidades, Él no descansaba en su potencial, Él no descansaba en cosas humanas. Él no descansaba en sus discípulos, Él descansaba en su Padre. Por eso su sueño era tranquilo, reparador. Aún en medio de las circunstancias más adversas, Jesús podía dormir tranquilo. Así es todo creyente que descansa en Cristo, que descansa en la palabra de Dios, que descansa en el Padre. Tu sueño será reparador. Aunque 1000 enemigos te rodeen, tú dormirás tranquilo. Tú dormirás tranquilo. ¿Cómo es mi sueño? ¿Duermo en paz o duermo sin paz? ¿Cómo es mi descansar? ¿Se parece al descanso de Jonás, mi descanso? ¿O se parece al descanso de Jesús? El Padre quiere que duermas bien. El Padre quiere que descanses bien. ¿Sobre qué cama estás durmiendo? ¿La cama de la palabra de Dios? ¿La cama de la voluntad de Dios? ¿O sobre tu propia cama? ¿Sobre tus propias fuerzas? ¿Sobre tu propia voluntad? Mira, cuando uno descansa sobre la cama de la propia voluntad de uno, allí no hay descanso. ¿Quieres descansar? Cambia de cama, cambia de colchón. Usa el colchón de la voluntad de Dios para dormir tranquilamente. Y vas a ver la diferencia. La diferencia. Otra semejanza. Fíjate, durante la navegación, ambos iban en estas barcas. Mientras iban dormidos, dice que se levantó una gran tempestad. Y fue una tempestad tan violenta en cada una de las dos historias que esta violencia, esta tempestad tan grande, amenazaba con destruir las naves donde iban los tripulantes. Ambos fueron responsables de estas tempestades, pero con propósitos muy distintos. Propósitos completamente diferentes. La tormenta que Dios permitió sobre Jonás, sobre la barca donde iba Jonás, Él lo hace para que este hombre, Jonás, se arrepintiera de su pecado, se arrepintiera de su rebelión, se arrepintiera de su desobediencia. Fue una tempestad que fue formada porque el hombre había pecado.
El origen de esa tempestad fue el pecado de Jonás. En cambio, la tempestad que Dios permitió que azotara la barca donde iba Jesús, no fue porque Jesús pecó. Jesús fue tentado en todo, pero nunca pecó. Jesús no fue por eso que azotó la barca. Fue azotada la barca para que Él manifestara su poder. Muy distinto. Fue una tempestad originada para que se manifestara la gloria de Dios. Nota que son dos tempestades, dos adversidades, dos pruebas muy parecidas, pero el origen muy diferente. El origen de uno fue por el pecado, por hacer las cosas mal. En cambio, el otro fue para exaltar el poder de Dios, para manifestar la gloria de Dios. No toda tempestad sobre nuestras vidas es porque hacemos cosas malas. Los discípulos van caminando con Jesús y de repente ven a un hombre ciego de nacimiento y le preguntan a Cristo: Señor, dinos, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque estos cuates traían la doctrina de que todo lo malo que te pasa en tu vida es porque andas mal. Cola traes que te pisen, traes pecado. Pero esa es una doctrina equivocada, mi amado. No es así. Hay tempestades, hay tribulaciones, hay pruebas en nuestras vidas que no son provocadas porque andamos en pecado o porque traemos familia pecaminosa y es que a lo mejor tus ancestros, tu bisabuelo, por eso. O sea, espérate, cálmate. Hay tempestades que Dios permite para manifestar su gloria sobre tu vida, para que conozcas el poder de Dios. Jesucristo les dice a estos muchachos: a ver, no, calmados, nadie pecó, tranquilos. Este hombre está ciego. Es para que vean la gloria de Dios sobre él. Cuando se levantan tempestades en mi vida, ¿cuál es el origen de esas tempestades? ¿Es porque ando mal? ¿Es porque ando en pecado? ¿Es porque ando en desobediencia a la voluntad de Dios, a su palabra? ¿O se levantó esta tempestad porque Dios quiere manifestar su poder y su gloria a través de eso? ¿A quién me parezco cuando estoy pasando por pruebas? Otra similitud que hay en estas dos historias es que ambos personajes durante la tempestad fueron despertados. Los dos, tanto Jesús como Jonás, fueron despertados abruptamente. Los levantaron con la intención de poder aplacar esas tempestades. Y los dos se despiertan, pero la manera de calmar la tempestad es muy diferente uno de otro. El método que utilizan es completamente distinto. Jonás, cuando se levanta y ve la tempestad, les dice a los marineros: señores, la única manera de aplacar esta tempestad es que me echen del barco, aviéntenme al mar turbulento y la tempestad se aplacará. Imagínate. Y así fue. Lo avientan a este hombre y la tempestad se calma cuando Jonás es echado al mar, cuando fue lanzado a esa tribulación, a esa prueba. En cambio, en la historia de Jesús, cuando Jesús se levanta, Él lo que lanza no es su persona, Él lo que lanza es su palabra. Y cuando lanza su palabra, la tempestad se calma. Porque hay dos cosas diferentes en estas dos historias. Cuando se calma la tempestad en la historia de Jonás, no es más que una evidencia de su pecado y del castigo que se le estaba dando a causa de su pecado y de su rebelión. Pero en la historia de Jesús, la tempestad se calma y es una manifestación de su autoridad y poder. Qué distintas historias, qué diferentes. Mi amado, ¿cómo quieres calmar la tempestad de tu vida? ¿Que te echen de la barca? ¿Que te avienten al mar? ¿Que te avienten al torbellino? No. Lo que tenemos que hacer tú y yo es levantarnos en el nombre de Jesús,
poner nuestra fe en la autoridad que te ha dado a ti y a mí para hollar sobre serpientes y escorpiones. Es lo que tenemos que hacer. Pero la incredulidad nos impide a veces levantarnos en la autoridad que nos ha dado para ponerle un tate quieto a las tempestades de nuestra vida. Buscamos que alguien más venga para que lo haga. Cuando Jesús, después de que reprendió la tempestad, se voltea con sus discípulos y los reprende también a ellos, pero por su falta de fe. Tú y yo tenemos la autoridad para poder sofocar, aplacar, acallar, cerrar la boca de cualquier león que se enfrente a nuestras vidas. A veces no nos damos cuenta de toda la autoridad que Dios nos ha dado y el poder que tenemos. Y cuando no nos sabemos el poder que se nos ha delegado y la autoridad que tenemos, pues en ignorancia no nos levantamos para. Cuando tú tienes el poder de echar fuera demonios, cuando tú tienes el poder de sanar enfermos, cuando tú, en ti está el poder, entiéndeme, no es que tú lo tengas, sino que el Espíritu Santo que mora en ti tiene todo el poder del mundo. Es cuestión de que lo liberes, es cuestión de que lo dejes. No se necesita venir el superungido a orar para un milagro. El superungido, el poderoso ya lo tienes adentro. Entiéndeme, ya lo tienes adentro. ¿A quién me parezco? ¿A Jesús o a Jonás? Y la última, ambos, tanto Jesús y Jonás, fueron sepultados por 3 días. Más que las tumbas fueron diferentes. La tumba de Jonás fue el vientre de un gran pez, dice ahí la Biblia. Algunos dicen que fuera una ballena, pero la Biblia no dice ballena, dice un gran pez. ¿Quién sabe si será una ballena o no? La tumba de Cristo fue una cueva en una gran piedra. Ambos fueron puestos allí. Duraron 3 días. La tumba de carne de Jonás, la de este gran pez, fue para derrotar y destruir la carne que había en Jonás y que le impedía obedecer a Dios. Pero la tumba de Cristo fue para derrotar y destruir el último enemigo del hombre, que fue la muerte. Finalmente ambos salieron de esa tumba, pero salieron en condiciones completamente distintas. Jonás salió, imagínate cómo salió del pez aquel hombre, hecho garras. Imagínate dentro del vientre con el ácido del estómago. Algunos dicen salió hasta ropa hecha tiras y quemado con los ácidos del vientre del pez, y a duras penas. Ahora sí, como dicen en los exámenes de la escuela, panzó. A duras penas salió. Pero Cristo, cuando salió de la tumba, se levantó y salió en gloria. Muy distinto la forma en cómo salieron los dos de la tumba donde estaban. Yo me pregunto, ¿cómo quiero terminar mi vida? ¿Cómo quiero salir de la tumba el día que me levante Cristo y el Espíritu Santo? ¿Como Jonás o como Jesús? La voluntad de Dios es que tú seas como Cristo, que tú y yo respondamos como Jesús. Te leo la última escritura y terminamos orando. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, a ti y a mí, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este es el negocio de nuestro Padre, que tú y yo seamos conformados, hechos igual a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y Él ha dejado 2 herramientas para ello. Una es la palabra de Dios,
Cada vez que yo me asomo y leo y estudio y escudriño y medito en este libro, dice Santiago que es como un espejo ante el cual lo que se refleja o lo que se revela en él no es mi imagen exterior, sino mi imagen interior. Y ahí me voy dando cuenta que voy siendo transformado cada vez más a semejanza de Cristo. Un espejo físico te sirve para arreglarte, para ponerte bien la corbata, para ponerte bien el moño en la cabeza, para salir bien. Este espejo nos ayuda para arreglar lo que está por dentro y que está mal. La otra herramienta que dejó nuestro Señor es su Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo Él nos va transformando de gloria en gloria, si nosotros lo dejamos. Porque Él es un caballero, Él no te va a forzar a nada. Pero si tú y yo dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, nos va a transformar. Porque el propósito de Dios es que tú y yo dejemos de parecernos a Jonás y nos parezcamos completamente a Cristo Jesús. Amén. Yo quiero terminar orando. Si gustas ponerte de pie para que me acompañes. Y primero quiero orar por aquellos que nunca han recibido a Cristo en su corazón. Tal vez es la primera vez que oyes un mensaje de la palabra, pero hoy es la oportunidad para que puedas recibir el Espíritu Santo y pueda empezar a trabajar en ti la imagen de Cristo y seas transformado a semejanza de Él. Así que tú puedes decirle el día de hoy junto conmigo: Padre, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de todos mis maldades. Te ruego me laves, me limpies con la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz por mí. Reconozco que Él murió en la cruz por mí, pero que resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre. Señor, derrama de tu Santo Espíritu en mi vida para que empieces a troquelar la imagen de tu Hijo en mí. Ahora yo quiero orar también por aquellos que al estar oyendo esta enseñanza, al estar reflexionando sobre esto, tenemos que pensar: ¿dónde estoy actualmente? ¿Cómo está mi vida en relación con estas dos historias? ¿A qué me asemejo más? ¿A la historia de Jonás o a la historia de Jesús? Y es una excelente oportunidad para decirle: Señor, perdóname si no he hecho las cosas como tú quieres. Perdóname si me he parecido más a la forma de reaccionar de Jonás. Perdóname si, Señor, no he sido obediente, si he sido rebelde. Perdóname si me he apartado de tu presencia como lo hizo Jonás. Señor, perdóname. Perdóname. Hoy te pido que me llenes de tu Santo Espíritu. Pídele la llenura del Espíritu Santo, porque es la única manera de poder ser transformados día a día, de gloria en gloria, de prueba en prueba, a la imagen de Cristo. Tú tienes que anhelar, tú tienes que desear el ser a imagen de Dios. Cuando tú oras por ser transformado a la imagen de Cristo, tú estás orando conforme a la palabra de Dios, porque es la voluntad del Padre que te parezcas a su Hijo. Así que empieza a pedirle: Señor, ayúdame, transfórmame. No quiero ser igual, no quiero quedarme donde estoy, quiero seguir avanzando. No quiero ser carnal, sino quiero ser un cristiano espiritual. Jonás representa al cristiano carnal. Cristo representa al cristiano espiritual. Y el deseo de nuestro Padre es empezar a quitar toda carne que estorbe al proceso de ser troquelados a imagen de Cristo.
Así que rinde tu vida, rinde tu cuerpo, rinde tu alma, rinde tu espíritu y dile: Espíritu Santo, ven y quema en mí todo aquello que está estorbando al proceso del Espíritu Santo de transformarme, al proceso de la palabra de ir puliéndome más para ser más como Cristo. El Espíritu Santo quiere quitar de nuestras vidas todo aquello que estorba, todo aquello que impide, todo obstáculo. Oh Padre, gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Porque tu palabra es como agua que viene a limpiarnos, que viene a lavarnos. Gracias, Señor, por tu palabra que nos ilumina, nos instruye, nos redarguye, nos anima, nos exhorta. Y gracias por tu Santo Espíritu que está operando esa transformación. Gracias te damos, Señor, que la obra que has empezado en cada uno de nosotros, tú la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Porque el día en que le veamos, lo veremos igual que nosotros, porque seremos a imagen de Él. Gloria a tu nombre, Padre. Gracias por tu palabra. En el nombre de mi Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga mucho. A Dios sea la gloria. Y Dios te guarde, te use para extender su reino en esta tierra. En el nombre de Jesús. Que Dios los acompañe.